ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y les envié a todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cuello, su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás, pero no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Padre, muchísimas gracias por tu palabra que hoy, Señor, será anunciada, que hoy estará siendo hablada, Señor, en esta reunión. Te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mi boca, que sea tu poder, Señor, el que ministre a cada persona en su corazón, en su espíritu, para traer corrección, para traer cambio, para traer avivamiento a la familia de cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén, amén, amén. Dile al que está junto aquí, dile, necesitamos corrección. Dile, necesitamos corrección. Necesitamos corrección, ¿verdad? Creo que eso es importante. El profeta Jeremías le estaba dando un claro mensaje de parte de Dios a su pueblo. Ellos habían tenido el privilegio de tener pues la palabra de Dios, de tener la sabiduría de Dios a través de las leyes, a través de todo lo que Dios les había hablado a través de profetas y a través de Moisés mismo. Tenían toda la sabiduría, tenían todo el conocimiento, pero no le habían hecho caso, sino que cada uno había vivido su vida conforme a sus propios criterios morales, a sus propias ideas, habían tomado decisiones conforme a su propio corazón, dice la palabra, malvado, por el cual nos dice también, en lugar de avanzar, habían retrocedido y les había ido mal. Un cristiano que en lugar de avanzar retrocede en su vida familiar, en su vida espiritual, en su vida económica, en estas áreas, está algo incorrecto, porque dice la palabra que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Cómo conoces a un justo? Porque va en aumento. Es como la luz de la aurora que va en aumento. Eso quiere decir que un cristiano que ha sido justificado, un justo de Dios, es una persona que avanza, no es una persona que retrocede. La palabra de Dios nos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden. Entonces ellos, en vez de avanzar, habían retrocedido. En esta palabra que Jeremías les da, la voy a volver a leer porque yo sé que lo leen pero no lo retienen. Lo voy a volver a leer. Dice el verso 23: mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz y seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo, y anden en todo camino que yo les mande para que les vaya bien. ¿Cuál es el propósito de los mandatos? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios dada a nosotros? ¿Qué propósito tiene? Que nos vaya bien. El propósito de Dios jamás es controlarnos ni tratar de usarnos como títeres
o hacer nuestra vida miserable con mandatos y cosas. Pero no es así. El propósito de Dios al darnos instrucciones es que nos vaya bien. El antiguo pacto de la ley, dice la palabra de Dios, lo dice en Hebreos, fue un pacto, ¿cómo le llama? Defectuoso, esa es la palabra. Fue un pacto defectuoso. Se necesitaba un nuevo pacto porque el pacto anterior era un pacto defectuoso. Ahora bien, el defecto del antiguo pacto de la ley no estaba en la ley, sino estaba en que el éxito de ese pacto estaba basado en la obediencia del ser humano. Y el ser humano no era capaz de obedecer una ley santa porque el corazón del hombre era un corazón malvado, lo dice aquí, un corazón malvado. Así es que había una incompatibilidad de naturalezas. Por una parte, la ley de Dios era santa y buena, pero por el otro lado el hombre era pecador y malo. Por lo tanto, si el éxito de ese pacto estaba basado en el desempeño humano, pues estaba destinado al fracaso. Pero la ley de Dios era buena. La ley de Dios, todo lo que Dios estaba mandando era buena. ¿Qué propósito tiene las instrucciones de Dios? Que nos vaya bien. Dilo conmigo, la palabra de Dios, sus instrucciones tienen como propósito que me vaya bien. Si yo hago lo que Dios dice, me va a ir bien, porque ese es el propósito. ¿Ok? El antiguo pacto de la ley, ¿se acuerdan ustedes? Tenía 3 diferentes tipos de leyes. ¿Sí los recuerdan? Leyes morales, leyes cívicas y leyes ceremoniales. Correctamente, son los 3 grupos de leyes. ¿Ok? Las leyes ceremoniales pues tenían que ver con todo lo que hacían los sacerdotes, el tabernáculo, los sacrificios, las fiestas solemnes, etcétera. Las leyes cívicas tenían que ver con el comportamiento de unos con otros, que si había robo, que si había un golpe, que si habían cosas entre ellos. Era para el relacionamiento. Pero las leyes morales son pues la voluntad de Dios, es el corazón de Dios expresado para una vida de santidad. El ser humano no fue capaz de llevar esa ley moral, que era una ley buena, de tal manera que nos dice el apóstol Pablo que el resultado de ese antiguo pacto de la ley fue: no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa fue la conclusión de 17 siglos que duró el antiguo pacto de la ley. Sin embargo, todos los mandamientos morales no son desechables, porque esos mandamientos morales que Dios dio son para que nos vaya bien. ¿Sí está bien? ¿Sí está claro? Escuchen bien lo que dijo Jesús. Esto fue lo que dijo el profeta Jeremías: yo les di instrucciones para que les fuera bien. No las siguieron, les fue mal. En vez de avanzar, retrocedieron. Les mandé profetas para corregirlos, no los oyeron. Este es el pueblo que no oyó a Dios. Eso es lo que dijo Jeremías. Pero Jesús dijo esto, Mateo 7:24. Mateo 7:24. Yo espero que no haya un profeta que venga al alcance y diga: este es el pueblo que no oyó a Dios. Mateo 7:24, ¿están conmigo? Cualquiera pues, dijo Jesús, que me oye estas palabras y las hace. Primera cosa, las oye, después las hace. Oírlas es un privilegio, hacerlas es nuestra opción. ¿Está bien?
Escucharlas es un privilegio porque no todo el mundo las puede escuchar. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó una casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Les he dicho, muchos cristianos piensan que por el hecho de ser cristianos no van a venir lluvias, ni van a azotar ríos, ni van a soplar vientos contrarios. Eso no es cierto. La palabra de Dios nos dice que siendo cristianos, al igual que a los no cristianos, nos lloverá la misma lluvia, vendrán los mismos ríos y soplarán los mismos vientos contrarios contra nosotros. La gran diferencia entre un cristiano que hace la palabra de Dios y el que no la hace es dice, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre bruto, insensato, del verbo menso, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, los mismos que le pegaron al otro, y dieron con ímpetu contra su casa, pero la diferencia es que su casa sí se cayó y fue grande su ruina. Ahora Jesús dice, cualquiera que oye mis palabras, o sea, el que oye estas palabras, mis palabras. Él no está hablando de la ley, él está hablando de sus mandamientos, de su palabra. Por cierto, los mandatos de Jesús son todavía más estrictos que los de la ley. Entonces alguna persona podría decir, oye, pues si la ley era imposible de cumplir, pues los de Jesús menos, ¿verdad? Como Jesús todavía levanta el estándar, levanta la varita, la pone más alta. Si la anterior nadie la podía saltar y Jesús todavía la pone más alta, pues ¿quién va a cruzar por allí? ¿Cómo le vamos a hacer? Hay poder de Dios para que lo logremos hacer. Así es que precisamente considerando que estamos viviendo en un tiempo de gracia, entonces sí se puede vivir conforme a lo que Dios nos ha dicho. Los mandamientos son mucho más difíciles, les decía. Jesús se la pasó diciendo, oísteis que fue dicho. ¿Cuántas veces ustedes han leído eso en los evangelios? Cada vez que ustedes escuchan, oísteis que fue dicho, Jesús está diciendo, la ley dice que, pero yo digo que. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo que nosotros debemos de amar al que nos maldice, bendecir al que nos maldice, orar por aquellas personas que nos hacen daño. Está más complicado eso, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero Jesús dijo, amarás a tu prójimo como yo los he amado. Eso se pone todavía más complicado. Amar como Él nos amó en vez de como nosotros nos amamos. La cosa se pone más difícil, ¿no es cierto? Ahora, pero gracias a Jesús estamos viviendo en este otro tiempo, en el tiempo de la gracia. Y en esta gracia nosotros estamos viviendo un tiempo en el que podemos ser transformados por Dios, transformados por el Espíritu Santo, y ya no vivir conforme a un corazón malvado, sino vivir conforme al Espíritu para tener resultados diferentes. La palabra de Dios, los mandatos de Jesucristo para nosotros, ¿qué propósito tienen? Que nos vaya bien, que nos vaya bien. Dile al que está junto a ti, sigue lo que el Señor dice para tu familia y a tu familia le va a ir bien. ¿Está bien? Miren, dice el Salmo 127:1. Así es que yo espero que tú vayas para adelante y no para atrás. No seas como Michael Jackson, que tiene el moonwalk, que parece que va para adelante pero realmente camina para atrás. Ese es un paso satánico. O sea, no vayan a decir, ay, Rubén dijo que ese baile es satánico. No. Estoy diciendo que es un baile satánico porque parece que vas para adelante pero realmente vas para atrás. ¿Sí lo han visto, el moonwalk? Sí. Salmo 127:1. ¿Están conmigo? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman su pan de dolores, pues que a su amado le dará Dios el sueño. Hasta ahí nada más. Hemos venido platicando hasta este momento de los roles que tiene el varón, los roles que tiene la mujer, los roles que tienen los hijos, la educación de los hijos, el rol de llevar el sustento a casa. Hemos estado hablando de todos estos roles. Así es que a partir de los roles que hemos hablado, dice Proverbios 14:1, lo hemos leído, este es un rol muy claro. Dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, insensata, rebelde, gruñona, con sus manos la derriba. ¿Qué es lo que hace la mujer? ¿Cuál es el rol de la mujer? Edificar su casa. Este no es un rol del varón, este es un rol que tiene la mujer. Edificar un hogar, edificar la casa, tener una familia, edificar la armonía de la casa. ¿Sí? ¿Está claro? Ese es el rol. Ahora, pero el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios le dio un rol a Adán, y el rol de Adán fue que guardara el huerto, lo labrara, para que hiciera prosperar ese huerto. ¿Sí lo recuerdan? Esa chamba Dios se la dio a Adán. Esa chamba no era de la mujer, era del varón. Guardar el huerto, labrarlo y hacerlo prosperar, ¿cierto? Guardar la casa, hacerla prosperar, ese es un trabajo del varón. Pero dice Salmo 127, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, a mí me nace una pregunta: o edifica la mujer o edifica a Dios, o guarda el hombre o guarda a Dios. Porque ¿cómo es eso, no? O sea, pareciera que aquí hay una contradicción en la palabra de Dios. Porque a la mujer le dice que ella es la que debe de edificar la casa, al varón le dice que él es el que debe de guardar y hacer prosperar su casa. En tanto que el Salmo 127 dice que si Dios no es el que guarda y si Dios no es el que edifica, en vano están trabajando. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿O Dios o tú? Dios primero y luego yo. O Dios o tú. ¿Quién hace el trabajo? ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Bueno, quiero que ustedes entiendan que alguien tiene que edificar la casa. ¿Y quién es el que tiene que edificar la casa? La mujer, ¿cierto? Ahora, pero hay varias maneras de edificar la casa: a la manera de Dios o a la manera de la mujer. ¿Cómo se edifica la casa? ¿Con las ideas que la mujer tiene para edificar la casa o a la manera de Dios? Porque si Dios no es el que edifica, en vano está trabajando la mujer para edificar su casa. En vano es que se levante a las 5, a las 4, a las 3 de la mañana para hacer todas sus chambas, todo su trabajo, y que llegue hasta la noche bien cansada y que se sienta sufrida y que se sienta que ha trabajado muchísimo y que nadie le agradece.
de vano es hacer eso, porque no va a servir para nada. ¿Me están siguiendo? Es en vano todo su trabajo. Aunque se levante desde temprano, aunque le eche todos los kilos, su casa va a estar en pleitos, su casa va a estar en contienda, su casa nunca va a estar edificada. Se le está cayendo por todos lados la casa. Todas las relaciones están tronadas, los hijos se pelean, ella se pelea con todos, el marido se pelea con ella. Es un relajo la casa. No hay orden en la casa. Bueno, sí están ahí. ¿Sí? Y eso trae mucha frustración, ¿verdad, mujeres? Mucho trabajo y nada de resultados. ¿No les da frustración? No responden. Hago saber que nadie respondió nada. Están pensativas, están diciendo: ¿y por qué nos atacas? Ok. ¿Por qué la agresividad? Al hombre Dios le dio el trabajo de guardar su casa y hacerlo prosperar, ¿cierto? Y entonces dice la palabra que si Dios no es el que guarda, ¿qué significa eso? Que nosotros guardemos nuestra casa y la hagamos prosperar a la manera que Dios dice que la hagamos prosperar y la guardemos. Si nosotros guardamos la casa conforme a nuestros propios criterios, nuestra casa no va a ser guardada, ¿cierto? Guardar la casa quiere decir alejarla de peligros, quiere decir mantenerla protegida, que haya protección en mi casa. Algún hombre dirá: pues yo voy a ponerle cámaras de seguridad. Alguien va a decir: yo le voy a poner chapa, yo le voy a poner una malla eléctrica, yo le voy a poner un letrero que diga: si te atreves a asaltar esta casa te voy a matar. No sé, ¿qué otras ideas se les ocurre a los hombres para guardar su casa? Cuidado con el perro, me voy a comprar un bulldog, ¿no? Que esté ahí para cuidar la casa. ¿Qué otra idea me dan los hombres para guardar su casa? Me voy a comprar un arma. Voy a tener un arma para que si alguien pasa por aquí, aquí me lo echo. ¿Qué otra? Voy a poner vigilancia. O la clásica de todos los mexicanos: deja las luces prendidas para que crean que hay gente. Hay un montón de ideas, ¿no es cierto? Para traer seguridad. Pero la verdadera seguridad de tu casa es que haya ángeles alrededor de tu casa y estén guardando tu casa y guardando tu morada. Y que tú estés en oración y cubras con oración y que cubras con tu fidelidad con Dios, y que Dios esté cuidándote, que cuide tus pertenencias, que cuide tu casa, que cuide tu coche, que cuide a tus hijos, que te cuide de accidentes, ¿cierto? Esa es la verdadera protección que nosotros podemos tener. Hacer prosperar nuestra casa. ¿Cómo la podemos hacer prosperar? Bueno, alguien puede decir: bueno, pues voy a hacer negocios, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. La palabra de Dios nos dice cómo. Luego vamos a estar hablando de esto. Pero si Dios no es el que guarda la casa, en vano trabaja el hombre. Puede salir desde la mañana, puede levantarse a las 4 de la mañana, puede salir, tomar el camión, tomar el coche, salir al tráfico, estar 2 horas en el tráfico, llegar hasta el trabajo, trabajar terriblemente, sufrir al jefe cara dura que le hace la vida miserable, regresar 2 horas más de tráfico, regresar hasta las 8 de la noche, regresar todo nervioso, regresar estresado, y no prospera su casa. ¿Produce frustración? Sí, produce frustración. ¿Qué significa si Jehová no edifica la casa? Significa, si mujer no lo haces a la manera de Dios, no tiene caso que estés edificando. Si Jehová no guarda la ciudad, si Jehová no está guardando tu casa,
hombre, no tiene caso todas las cosas que estás haciendo. Y yo no estoy en contra de que pongas cámaras de seguridad o que pongas alambrada metálica o lo que quieras, o sea, pon lo que se te pegue la gana, pero la realmente importante cosa que tienes que hacer es hacerlo a la manera de Dios. ¿Sí me entiendes? Sí. No tiene caso todo lo que tú hagas si no es porque lo estás haciendo a la manera de Dios. Y ojo, ¿de qué se trata esto de que si Dios no hace, si Dios no lo hace? Miren, les voy a poner un ejemplo. Dice la palabra de Dios en Génesis que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Es cierto? ¿Sí? Y Dios dio una orden. Dios dio una instrucción. ¿Cuál fue? Dios dio una orden: sea la luz. Y dice la palabra, y fue la luz. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por el poder? ¿Por el poder? ¿Por el poder de la palabra? ¿Sí? A ver, levanten la mano los que digan que sí. ¿Por el poder de la palabra? La palabra tiene poder. Entonces Dios dijo sea la luz se hizo. ¡Pum! Bueno, dice el Evangelio de San Juan, igualmente cuando inicia, dice en el principio, igual que nos dice acá, en el principio. Génesis 1 dice en el principio y Juan 1 dice en el principio. Así es que los dos están hablando del mismo momento. ¿Sí está bien? Génesis dice en el principio la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios dijo sea la luz. Pero Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y nos dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida. Ok, pero más abajito dice y el verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Ok, ¿quién era el verbo? ¿Quién era el verbo? Jesús era el verbo. Jesús el verbo. ¿Qué significa que Él era el verbo? La palabra en acción. Una palabra que genera acción, una palabra que nos muestra acción, se llama verbo. ¿Ok? ¿Está bien? Toda palabra que denota acción se llama verbo. Él es el verbo, la palabra de Dios en acción. ¿Sí están conmigo? Ok. Jesús es el verbo. Y nos dice ahí que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí lo dice ahí Juan en el capítulo 1? ¿Ya lo leíste? Ok. Entonces, cuando Dios dijo, sea la luz, ¿cómo se hizo la luz? El verbo escuchó el mandato y ¿qué hizo? Lo obedeció. Él hizo la luz. ¿Quién dio la instrucción? ¿Quién obedeció? ¿Quién lo hizo posible? El verbo de Dios lo hizo posible. Si Dios no guarda tu casa, en vano vela la guarda. Dios dice cómo guardarla, pero ¿quién la guarda? ¿Pero quién la guarda? La guardo yo, pero con las instrucciones de Dios. ¿Me estás siguiendo?
Si Dios no edifica la casa, en vano está trabajando la mujer para edificarla. ¿Me están siguiendo? Dios dice cómo, pero ¿quién la edifica? La mujer. Tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús escuchó la voz, Jesús lo hizo. ¿Sí me siguen? Dice Colosenses capítulo 1 verso 15. Imagínense el impacto que pueden tener las obras que ustedes hacen si las hacemos como Dios nos dice. ¿Se imaginan? Miren el impacto de la obediencia de Cristo Jesús. Vean el impacto. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y ahora hay luz, y ahora está llena de belleza, y ahora hay todo un sistema que funciona perfectamente bien y que lleva muchísimo tiempo andando y que no se sale de control. ¿Cierto? Porque siguió las instrucciones. Dice Colosenses 1:15, dice, Él, está hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Y dice la palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuchen bien, todo lo que existe fue creado por Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hoy día, cuando nosotros escuchamos alguna palabra que viene de parte de Dios, normalmente los cristianos decimos, esa palabra está buenísima, se la voy a mandar a mi hermana, se la voy a mandar a mi suegra, lo necesita oír esto, se la voy a mandar a mi amigo fulanito de tal que está en esta circunstancia. Esta está buenísima, pero para aquel fulano, no sé. Siempre están pensando en que la palabra de Dios es buena para que la aplique el otro. Casualmente los cristianos jamás dicen esto está bueno para mí. Yo soy el que lo tengo que hacer, yo soy el que lo tengo que poner en práctica. Normalmente, cuando en alguna plática, asesoría que nosotros tenemos en la oficina con algún matrimonio, y nosotros le decimos a alguien, ya sea al hombre o a la mujer, es que mira, la palabra de Dios dice esto y tú deberías de hacer esto y tú deberías de hacer el otro, inmediatamente la respuesta es, sí, yo tengo que hacer todo, entonces yo soy el culpable, entonces yo soy el que no he hecho las cosas bien, entonces yo soy el que tengo que hacer las cosas. ¿Y el otro cuándo? Normalmente siempre se rehúsa a hacer lo que a nosotros nos toca y a esperar que la otra persona haga su parte primero. Si él lo hace, yo lo hago. Yo no veo a Jesús diciendo, y como, ¿para qué quieres que yo haga esto, Señor? ¿Y yo por qué? Imagínate que el plan de salvación involucró algo. Involucró que ese verbo que había hecho todas esas cosas padrísimas se ofreciera a sí mismo, dejara su posición igual a Dios y viniera en forma de hombre, se humillara, padeciera por todos nosotros. Y la palabra de Dios dice que este es el ejemplo del esposo y la esposa, el esposo dando todo por su esposa, la iglesia. Y yo no veo a Jesús diciéndole, Padre, ¿y qué? ¿Y ellos qué? ¿Y ellos como para cuándo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo tengo que hacerlo? ¿Y por qué no ellos son los que tienen que hacer algo? Sí, bueno, ¿cierto? Cuando nosotros escuchamos una palabra, ¿qué es lo que debemos de hacer?
dice la palabra de Dios que todo fue hecho por medio de Él. ¿Y quién era el beneficiado? ¿Quién es el beneficiado según Jeremías de que nosotros hagamos lo que Dios nos dice? ¿Por qué? Pues porque todo lo que Dios dijo es para que me vaya bien. Dios no saca ningún provecho. Dios sigue siendo Dios si obedezco o no obedezco. Dios sigue siendo Dios si hago o no hago. Dios sigue siendo Dios. No le muevo un pelo. Pero si lo que Jesús ha dicho lo aplico a mi vida, entonces en realidad el que va a tener el beneficio pues soy yo. Si yo perdono a la manera en la que Jesús me perdona, si yo paso por alto los agravios, si yo no estoy buscando el desquite dentro de la familia y ya me hizo, ahora yo le voy a hacer, y ahora yo estoy enojado por 15 días y no le hablo y le aplico la ley del hielo y ay, Dios mío. Yojo, si están aquí, si están aquí. Si en lugar de seguir los sabios consejos de tus hermanos, hermanas, parientes, padres, que te dicen lo que tienes que hacer y lo que no debes de hacer y todo eso, siguieras los consejos que dice el Señor, algo diferente estarías guardando o algo diferente estarías edificando. Bueno, ¿sí están conmigo? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes saben que lo que Dios nos dice es lo correcto? ¿Sí? Ok, la pregunta es, ¿y por qué cuesta trabajo hacerlo? Esa sería la pregunta interesante, ¿verdad? Porque todos estamos convencidos de que eso es lo correcto, ¿verdad? Que lo que Dios nos dice está bien. ¿Por qué cuesta trabajo hacerlo, realizarlo, ponerlo en práctica? ¿Por qué cuesta trabajo? Bueno, quiero decirles algunas cosas. Bueno, cuesta trabajo porque hay que despojarnos a nosotros mismos de lo que éramos para venir a ser alguien diferente. Despojarnos. Dice la palabra de Dios que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo. Él se despojó de una gloria para tomar una condición inferior, para que nosotros nos despojemos de la condición inferior y vengamos a una posición de gloria. Imagínense, otra vez, lo voy a volver a decir. Jesús se despojó de su posición de gloria para venir a una posición inferior, con la idea de que nosotros nos despojemos de esta posición inferior y vayamos a una posición de gloria. ¿Sí estamos entendiéndolo? Jesús no tuvo ningún problema en dejar esa posición para venir a una posición inferior. Ahora, la posición que a nosotros nos están invitando es a una posición de gloria. Sería mucho más fácil despojarnos de la posición inferior, ¿cierto? Pero no la dejamos. Y no la dejamos porque es la nuestra, porque así nos educaron, porque así somos, porque podemos hacer que personas a lo mejor se molesten, se enojen con nosotros porque empezamos a tener un comportamiento diferente, o por el prestigio que podemos perder, o por dinero, o por tiempo, o por placer, o por orgullo, o por no sé cuántas cosas. Pero es muy complicado que nosotros nos despojemos de las cosas que nosotros hemos crecido y de las cosas que nosotros tenemos. Hoy yo les publicaba algo a través de la página de Facebook de Alcance. Les hablaba de un muchacho. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí lo leyeron? Es un muchacho, se llama Eric Liddell. En 1924 él compitió en los Juegos Olímpicos de París, y él, desde que estaba en los entrenamientos, desde que él estaba en las competencias nacionales, se veía que era una sólida promesa para
ganar una medalla, muy probablemente de oro, en esos Juegos Olímpicos. Así es que él participa en los clasificatorios y llega a la gran final de los 100 metros planos, pero esa final de los 100 metros planos la ubican en domingo, la programan para el domingo. Este muchacho, Eric Liddell, era un creyente, era una persona con una relación con Dios sólida, y él decide no participar en la gran final de los 100 metros planos por una razón, porque el domingo era un día para ir a adorar a Dios y no para otras cosas. Así es que él ocupó allí en París ese tiempo para ir a adorar a Dios en lugar de participar de la gran final. Muchísima gente se burló de él, muchos más se enojaron con él porque decían que él era pues un fanático, y se enojaron porque esa medalla pues ya se la habían colgado, ¿verdad? En Inglaterra, y la habían perdido. Sucede que al día siguiente, el lunes, el equipo de 4x400 que se había clasificado también a la final, uno de esos 4 competidores se indispuso. Eric había entrenado también para esa prueba de 4x400, pero no se había clasificado. Así es que de inmediato sustituyeron al que estaba indispuesto por Eric. Cuando Eric estaba listo en su posición para arrancar la carrera, él era el primero del 4x400. Cuando él estaba allí, un masajista de Estados Unidos, un masajista, llegó con él y le dio un papelito escrito. Ese papelito, todo el mundo lo observó que se lo dieron, y él nunca lo dejó, nunca lo soltó, lo tomó en su mano y no lo tiró, lo tuvo todo el tiempo en su mano. Y ese papelito tenía un versículo bíblico, y ese versículo bíblico era el de 1 de Samuel capítulo 2 verso 30. Dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow. Así es que con ese papelito Eric corrió su tiempo de 400 metros, y no solamente ganaron el 4x400, arrasaron, pero Eric, que era el primer competidor, arrasó con todos, impuso récord olímpico en los 400 metros con un récord de 47.6 segundos. Fue impresionante lo que él corrió. Dejó a todos atrás y él ya les dejó ganada la carrera a los demás, simplemente porque Dios lo estaba honrando a él, porque él lo había honrado. Yo quiero decirte, tú honra a Dios, tú dale a Dios el primer lugar, créele a Dios en vez de estar creyéndole a otras personas, en vez de estar siguiendo los consejos de la suegra, en vez de seguir, no, los de la suegra no se siguen, ¿verdad? Los suegros, en vez de seguir los consejos de la mamá, en vez de seguir los consejos del papá, en vez de seguir los consejos de las hermanas, de los hermanos, de las amigas, de no sé quién, en vez de seguir tus propios consejos, en vez de seguir tu propia idea, honra a Dios, aunque los demás se burlen. Y ojo, imagínate una mujer que su esposo lo trata mal, la trata ásperamente, y ella le hace caso al Señor y lo perdona y lo trata correctamente, con respeto, como dice la palabra de Dios que él debe de tratar a su esposo.
y empieza a honrarlo y empieza a trabajar en su casa y empieza a generar un ambiente diferente y lo ama y le da de cenar en la noche. Ay, no, ¿cómo crees eso? No, hay que se sirva solo. Ay, tú ya trabajaste todo el día, no seas tonta. Imagínate que hace lo que la palabra de Dios dice. Se van a burlar de ella, le van a decir tonta, mensa, babosa. Pero su casa va a empezar a cambiar totalmente, porque está honrando al Señor, y Dios honra a quienes le honran. Bueno, yujú, si estás aquí, imagínate tú, hombre, que empiezas a tratar a tu esposa como dice la palabra de Dios que la trates, como vaso frágil. Imagínate, hombre, que empiezas a hablarle dulcemente. Imagínate, hombre, que le das todo el dinero que tú ganaste. Tus amigos te van a decir, pero ¿cómo eres tonto? A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Tus amigos te van a decir que no seas tonto, que cómo crees. Imagínate que a tus amigos les dices, yo solamente tengo una mujer y es mi esposa. Todos se van a burlar de ti. Pero Dios honra a quienes le honran a Él. Entonces imagínate el resultado que va a tener tu matrimonio haciendo las cosas que Dios dice que tú deberías de hacer. ¿Sí me estás siguiendo? Sí. ¿Cuáles son los principales conflictos que tiene tu casa? ¿El dinero, por ejemplo? Pues sigue la voz de Dios en la cuestión de dinero, ¿no es cierto? Y que se corrijan entonces los problemas. Acabamos de ver, siembra para que puedas cosechar abundantemente, ¿cierto? Te van a decir que eres un tonto. Sí, cierto, te van a decir que eres un tonto. A mí me decían que con lo que yo diezmaba, tranquilamente me podría comprar un carro al final del año. Y si es cierto, muy bueno. Cuando yo estaba en la empresa, así me decían. Oye, pues con lo que tú das, te sacarías un carro al final del año, ya tendrías un auto nuevo. Sí, pero yo le estoy haciendo caso a Dios, y el resultado es que hasta el día de hoy no me falta nada. ¿Me están siguiendo? Siembra, entonces, no te afanes por el dinero. Trabaja, créele a Dios que Él es tu provisión y vas a ver los resultados. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Mujer, por ejemplo, vuelvo aquí. ¿La mujer qué hace? A ver, les doy un consejo. Dice Colosenses capítulo 3, verso 23. Colosenses 3, 23. ¿Están conmigo? Colosenses 3, 23 dice: y todo lo que hagan, pareciera que esto, bueno, eso es para todos, es general, pero yo se los digo a las mujeres. A ver, escuchen, mujeres. Y todo lo que hagan en su casa, todo lo que hagan por los hijos, todo lo que hagan para su marido, todo lo que hagan en el hogar, háganlo de corazón, como si lo estuvieran haciendo para el Señor y no para los hombres. Si Jesús fuera tu hijo, ¿cómo lo tratarías? A ver, tienes un hijo latoso, revoltoso, ruidoso, de 8 años, de 10 años. Pero tú eres María y él es Jesús. ¿Cómo lo corriges? ¿Se dan cuenta de la gran bronca que tenía María? ¿Se dan cuenta de la bronca que tenía María?
¿Cómo lo corrijo? ¿Le daré una nalgada? ¿Cómo corriges? ¿Cómo lo corriges? ¿Nunca pensaron en eso? Bueno, yo pienso en esas cosas. Yo haría una película, no sé. Ya me la imaginé. Si tus hijos son Jesús, ¿cómo los corriges? ¿Cómo los educas? ¿Cómo les hablas? Si tus hijos son Jesús, ¿cómo les darías de comer? Ay, mamá, ¿me haces unos hotcakes? No, sácate, caballo. Ay, abre el refrigerador y ve lo que hay. ¿Tienes manitas? ¿Te lo calientas? Y listo. Y si te lo quieres comer frío, cómetelo frío. Sabiduría mexicana, ¿eh? Ok. El esposo llega en la noche, la esposa evidentemente ya está cansada, ya hizo un montón de cosas. Ay, te das de cenar, yo ya me voy a dormir. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa. Escucha bien, no la vas a recibir de tus hijos ni de tu esposo. No busques donde no hay. Ese es el grave problema de las quejas, que están buscando donde no hay. Y ojo, ¿la recompensa de dónde viene? Si yo lo hago como para el Señor, la recompensa viene del Señor. Si yo lo hago para mi marido, pues la recompensa tiene que venir del marido, ¿verdad? Pero si lo hice para el Señor, ¿de dónde viene la recompensa? Todo lo que hagan, háganlo como para de todo corazón, y háganlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cómo la ven? Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, hombres. Efesios 5:25 dicen, sí. Las mujeres ya se sobaron las manos. Dicen, ahora sí. En el punto anterior, los que pararon la oreja fueron los hombres. Ahora las mujeres son las que paran la oreja. Maridos, dice la palabra, amen a sus mujeres. ¿Cuántos maridos aman a sus mujeres? Levanta la mano. ¿Cuántos maridos aman a sus mujeres? ¿Sí? ¿Sí aman a sus mujeres? ¿Sí? Ok, good. Ya llevamos la primera parte correcta. Así como Cristo amó a la iglesia. O sea, que no la ames a tu estilo. No es a mi manera, como cantaba Frank Sinatra, sino que dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Oh my goodness. Y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Cristo se despojó para darle todo a la iglesia. Tomó la deuda de la iglesia y la pagó él.
cuántos les gusta pagar las deudas de la esposa? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. O sea, ¿quién es el beneficiado finalmente? Jesús es el beneficiado porque Él se presenta a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Quién es el beneficiado de amar a tu esposa de una manera sacrificial, dando todo por ella, despojándote de todo, de tal manera de que ella sea hermosa, sea extraordinaria, esté alegre, esté feliz? ¿Quién es el beneficiado? Pues nosotros somos los beneficiados, ¿no es cierto? ¿A cuántos les gusta llegar a su casa y ver a su esposa hermosa, radiante, bien arreglada, alegre, feliz, diciendo: ay, qué bueno que llegaste? ¿A cuántos les gusta eso? No, yo sé que de repente me están diciendo que lo que me está diciendo es una utopía. A ver, esposas, cuando eran novias y iba su novio por ustedes, ¿no estaban hermosas, arregladas, alegres, peinadas y perfumadas? ¿Por qué cuando ya están casados lo reciben en chanclas, sudorosas, con el rímel corrido, las pantuflas? O francamente ya están roncando, lo único que se oye es un... Ok. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, esto es hacerlo a la manera de Dios. Si Dios no es el que edifica la casa, en vano es mujeres que se levanten a las 5 de la mañana a trabajar y que a las 10 de la noche estén rendidas, estén molestas, estén frustradas, estén enojadas. O sea, es por demás. Háganlo como Dios lo dice, ¿verdad? Sí, me están siguiendo. Sí. ¿Cómo es eso? Hacerlo de corazón como para el Señor y no a los hombres. Hombres, guardar la casa, hacerla prosperar, hagámoslo como Dios lo dice. Tratemos a nuestra esposa como vaso frágil, como Cristo amó a la iglesia, así nosotros amemos a nuestras mujeres. Hagamos lo que la palabra de Dios dice, consideremos lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que bueno, nuestra esposa, nuestro esposo es la bendición de Dios, nuestros padres son son extraordinarios, nuestros hijos son la herencia de Dios, etcétera. Consideremos lo que la palabra de Dios nos dice, pero pongamos a Dios en el primer lugar. Hagamos lo que Dios dice de nosotros, seamos el verbo de Dios en nuestra casa. ¿Tú sabías que tú puedes ser el verbo de Dios? Bueno, tú puedes ser el verbo de Dios, agarrar la palabra de Dios y ponerla en acción. ¿En dónde? En tu casa. En esta casa hay verbo. Y no porque seas muy hablador. En esta casa hay verbo. Se ríen. En esta casa hay verbo. ¿Ok? Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias, Señor. Que nosotros podamos ser el verbo de Dios en nuestra casa. Que nosotros tomemos tu palabra y la hagamos en nosotros
por nosotros y para nosotros. Queremos, Señor, que tu palabra que has puesto en nuestro corazón por tu Espíritu Santo, que la palabra que está escrita incluso, esa palabra, Señor, la podamos hacer, como Jorge decía, como una receta para que tengamos en nuestra casa tiempos totalmente diferentes. Queremos vivir cosas diferentes. Queremos decir como Isaías, que no nos acordamos de las cosas pasadas ni traigamos a memoria las cosas antiguas. Queremos empezar a ver, Señor, en nuestras casas cosas nuevas, comportamientos nuevos, ambientes nuevos, en el nombre de Jesús. Que el esfuerzo que cada mujer y cada varón están haciendo por hacer una familia mejor y diferente pueda realmente tener éxito y pueda, Señor, tener buenos resultados haciendo lo que tú dices que debemos de hacer. En el nombre de Jesús, Señor, yo tomo la decisión de permitir que tú obres en mi familia, que tú obres en mi familia, que tu palabra obre en mi familia, que tu palabra trabaje en mi familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos próximo domingo, primero Dios. Bye. Sean puntuales.